El sol apenas asomaba sobre el mar de progreso cuando el portón de mi casa retumbó como si el mismo destino estuviera llamando. Afuera, una camioneta blanca, 2 hombres con guantes y al frente de todo, Brenda, mi nuera. Llevaba una sonrisa tan pulida como su blusa y una llave en la mano que brillaba más de lo que debería. «Vengo a recuperar mi hogar», dijo. El guardia confundido volteó hacia mí buscando órdenes. Yo solo respiré, dejé la taza de té en la mesa y murmuré: «Pásala. No sabe lo que le espera adentro». Me llamo Amalia Herrera, tengo 69 años y esta es la historia de cómo una mujer aprende que la calma puede ser más fuerte que cualquier abogado con maletín. Esa mañana, el viento del norte soplaba con esa mezcla de sal y melancolía que solo existe en las playas de Yucatán. Las gaviotas gritaban desde lejos como si avisaran que algo iba a romperse. Yo estaba en mi terraza con mi rebozo y mi taza de manzanilla, cuando Jaime, el jefe de seguridad, tocó apresurado. «Doña Amalia, disculpe que la despierte, pero la señora Brenda está fuera», balbuceó. «Dice que viene con permiso de su hijo, con papeles y que la casa es suya». Miré el mar un momento antes de responder. En el agua todo parece moverse despacio, pero las mareas siempre llegan. «Ábrele, Jaime», le dije. «Que entre». Lo vi tragar saliva. Pensó que me había vuelto loca. Pero no. Cuando una ha vivido lo suficiente, aprende que hay batallas que solo se ganan dejando que el enemigo se acerque lo justo. Brenda entró con paso firme. Llevaba gafas grandes, una carpeta color vino y perfume caro, de esos que dejan un rastro largo y un vacío más largo aún. «Buenos días, doña Amalia», me saludó con una cortesía que cortaba el aire. «Vengo solo a ocupar lo que me corresponde. Mauricio no pudo venir, dice que no quiere problemas». Mauricio, mi hijo, mi único hijo, el mismo que yo cargué entre olores de madera y acerrín cuando su padre Héctor aún trabajaba en su carpintería, el mismo que cuando tenía fiebre se dormía abrazado a mis trenzas. Tomé otro sorbo de té antes de contestar. «Claro, Brenda. Pasa, mija. Como tú dices, tu hogar». Sus ojos se iluminaron, pero no de alegría. Era otra cosa, una mezcla de victoria anticipada y miedo mal disimulado. Los 2 hombres que la acompañaban bajaron cajas del vehículo y esperaron instrucciones. «Vamos a mover lo indispensable», ordenó ella. Yo me senté en el sillón frente al ventanal. El mar seguía ahí, imperturbable. «¿Quieres un café de olla?», le ofrecí. «No, gracias. No tomo azúcar», respondió sin mirarme. Me reí por dentro. Hay personas que creen que el azúcar las envejece, cuando lo que de verdad las carcome es la soberbia. Ella abrió la carpeta y la colocó sobre la mesa de vidrio con cuidado teatral. «Vine a avisarle por cortesía, doña Amalia. Mauricio y yo actualizamos el testamento. Aquí tengo el poder notarial. Es para que usted no tenga que preocuparse por nada si llega a olvidar algunas cosas». Levanté la mirada. «¿Olvidar?», pregunté con voz tranquila. «No me malinterprete. Solo pensamos en su bienestar». «El bienestar». Esa palabra que usan los lobos cuando ya huelen la sangre. La observé en silencio. Sus manos bien cuidadas, su manicure impecable, pero el pulso le temblaba. Esa vibración mínima que solo se nota cuando una ya ha visto demasiadas mentiras bien maquilladas. «Brenda, dime una cosa», le dije despacio. «Si este hogar es tuyo, ¿por qué tiemblas cuando dejas la carpeta sobre la mesa?» No contestó. Se limitó a tomar un sorbo del agua que Jaime había traído. Los hombres detrás de ella esperaban órdenes inquietos. «Empiecen», dijo al fin.
El primero levantó un cuadro de mi esposo Héctor. El segundo se acercó al aparador donde guardo las tazas de porcelana que mi madre trajo de Campeche hace más de medio siglo. Con cuidado susurré que eso tiene más años que tú. Brenda frunció los labios. No se preocupe, mamá Amalia. Pronto todo estará en orden. Orden, otra palabra peligrosa. Asentí con esa serenidad que tanto desconcierta a los culpables. Sí, pronto. El reloj marcaba las 6:15 cuando el sol empezó a colorear el mar. La luz entraba por el ventanal y bañaba la sala como si bendijera los muebles, las fotografías, las cicatrices del tiempo. Yo me puse de pie y caminé despacio hacia el estudio. En el camino toqué el marco de una foto Mauricio de niño con su cometa azul. El aire olía a pasado y a advertencia. Desde el pasillo escuché la voz de Brenda un poco más nerviosa. Cuidado con esa caja, no la rayen. Esa caja, mi caja de madera con cerradura dorada. Volví a la sala. ¿Sabes qué hay ahí dentro, Brenda?, pregunté. Papeles viejos, supongo. Ah, respondí sonriendo. Entonces supón con cuidado. Porque dentro de esa caja estaba todo lo que ella no imaginaba: los papeles reales, los documentos auténticos, los testigos silenciosos de mi cordura. El mar golpeó una ola contra el malecón fuerte, seco, como si aplaudiera. Brenda me miró tal vez esperando que me quebrara. Pero yo no me quiebro fácil. Aprendí que el silencio puede ser más letal que un grito. Le di la espalda y volví a mi silla. Continúa, hija. Haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento supe que la historia acababa de empezar, que esa sonrisa suya era el comienzo de su ruina, y que el hogar que decía venir a recuperar en realidad nunca había sido suyo. Porque un hogar no se gana con llaves ni con firmas, se gana con alma. Y esa Brenda hace tiempo la empeñó por ambición. Cuando se cuenta una historia, conviene volver a donde empezó a latir de verdad. La mía no comenzó con una sonrisa y una llave, ni con un portón abriéndose al amanecer. Comenzó en Mérida, en una casa de muros blancos y pisos de pasta hidráulica con flores verdes, en una cocina que olía a achiote, a comino tostado y a café con canela. Ahí aprendí el idioma secreto de las cosas, el de la madera, el del dinero contado con paciencia, el de las sábanas bien tendidas que resisten el paso de los años. Ahí, junto a un hombre que ya no está y un niño que creció demasiado rápido, puse la primera piedra de lo que Brenda, ahora, se atrevía a llamar su hogar. Héctor, mi marido, trabajaba la caoba, como quien reza lento, respetuoso, con un silencio de catedral. En el taller, el serrín se pegaba a su piel, como si el árbol buscara quedarse con él un poco más. Yo aprendí a reconocer el buen mueble por la música, el golpe leve de los nudillos que suena hueco cuando el tablero es malo, el sonido profundo sereno cuando la madera es noble. No te dejes engañar por el brillo. Ama me decía, la verdad está adentro. Él me enseñó eso y el mundo se encargó de confirmarlo más tarde. Mientras Héctor tallaba, yo hacía números. Tesorera, por 28 años en una escuela particular, aprendí a leer no solo cifras, sino intenciones. Los estados de cuenta hablan, las firmas dicen más de lo que creen sus dueños. Cada quincena, una parte al mandado, otra a la escuela del niño y otra a una libreta de ahorros con la tinta azul de los bancos. La vida te arma de cerillos. Una aprende cuándo prenderlos y cuándo guardarlos para la noche larga. Con el tiempo, compramos nuestra casita en Mérida. La pagamos a plazos que parecían un viacrucis festivo. Cada abono era un tamal compartido, un ya mero que sabe a victoria humilde. Años después, cuando Héctor se fue, como se van
los que no quieren que uno sufra rápido en silencio, llegó mi finiquito. Entonces me di un regalo testarudo, esta casa en progreso. No lujo refugio. Un lugar para oír las olas y reconocerme cuando la ciudad me volviera extraña. Mauricio, mi hijo, creció con el sonido de la garlopa y las tablas acomodadas en el patio. Era noble de ojos serios. Cuando se enamoró de Brenda, lo vi brillar como un niño con bicicleta nueva. Ella entró a mi casa con pan dulce y cumplidos suaves. Mamá Amalia, qué bonito huele aquí. Mamá Amalia, qué vista tan preciosa. Las primeras semanas hablaba bajito, como quien no quiere espantar a un colibrí. Me abrazaba con prudencia, traía flores a destiempo. Era eficiente en lo invisible, ocupaba espacio sin pedir permiso, y sin embargo, nadie notaba el despojo. Los primeros focos rojos no fueron gritos, fueron palabras dulces. Mamá Brenda, dice que sería mejor que nos avises antes de venir. Mamá Brenda, cree que deberías descansar más que administrar 2 casas. Es mucho a tu edad. ¿A tu edad? Frase delicada como cuchillo de mesa. Yo contestaba con sonrisas cortas, de esas que no muestran dientes. Aprendí que hay batallas que se ganan guardando saliva. Un domingo de abril, la invité a desayunar huevos motuleños. Mientras partíamos, Plátano Macho dejó su celular boca abajo sobre el mantel. No fue el gesto, todos lo hacemos. Fue la rapidez calculada, con que lo volteó cuando sonó. Un brillo de metal en los ojos. Ese brillo que uno le ve a los que miran etiquetas de precio antes de tocar la tela. Trabajo en marketing digital, me dijo. Tengo clientes muy importantes. No negué ni afirmé nada. Uno reconoce a los vendedores de quimeras porque caminan sobre aire y se cansan poco de su propio eco. A los 6 meses de casados, Mauricio dejó de contarme sus cosas. No porque le faltara amor. Le faltaba espacio para escucharse. Cuando lo llamaba, me hablaba en plural. Nos parece estamos viendo. Pensamos que... No culpo al plural. Culpo a la voz que lo dictaba. Llegó una cena en casa de unos parientes de Brenda en la capital. Polanco siempre me ha parecido un escenario donde las copas brillan más que las miradas. El vino corría y las conversaciones eran carreras de obstáculos. ¿Quién dice primero la palabra más cara? En la mesa, Brenda me puso la mano encima con ternura de maestra mamá Amalia. Ha pensado en simplificar. A veces los trámites de propiedad se vuelven un infierno para alguien de su edad. Alguien dijo tutor legal y otro, con traje demasiado perfecto, sugirió poder notarial general. El mantel estaba impecable, la emboscada también. Sonreí. Pedí agua mineral. Apunté mentalmente 3 nombres y 2 palabras, urgencia y prisa. Las prisas son la coartada favorita del abuso. De regreso en Mérida, abrí una libreta nueva de tapas color bugambilia. Escribí con letra grande Brenda. Bajo el nombre hice columnas. Cosas que dice, cosas que hace, cosas que evita. No es paranoia, es contabilidad del alma. El que no lleva cuentas del daño pequeño amanece descapitalizado del corazón. Ese mismo lunes llamé al licenciado Padilla, viejo amigo de Héctor. Quiero revisar mi fideicomiso. Con lupa, le dije. Vino a casa con su maletín y su manera generosa de explicar lo difícil. Está sólido, Amalia aseguró, pero podemos reforzar cláusulas de intransferibilidad, límites para poderes notario de confianza. Y otra cosa, documenta todo. La gente que viene con sonrisas y papeles suele resbalar ante la evidencia. Hice caso. Compré cámaras discretas, no para atrapar, para recordar. Saqué copias certificadas que guardé en lugares distintos, caja de madera, cajón de cocina, nadie busca la verdad entre cucharas y una carpeta sellada en casa de mi comadre Lupita. Luego llamé a la doctora Itzel Canto, internista.
con manos calientes y ojos que no acusan. Quiero evaluación cognitiva completa, le pedí. Me hizo pruebas que parecían juegos: recordar palabras, dibujar un reloj, contar al revés. Me reí de mí misma y también lloré un poco cuando dijo función normal, juicio intacto, orientación perfecta. No lloré por miedo, lloré por la humillación anticipada que me querían sembrar. A los 15 días, Brenda llegó con un hombre de corbata azul. El licenciado Montalvo presentó. Traían una carpeta vino y urgencia en los pasos. Es un simple poder general, dijo él para que no batalle. Aquí agregamos una actualización mínima del testamento. Cosas rutinarias. Los rutinarios peligros son los más letales. Pedí su cédula. La mostró sin titubeos. Le tomé foto. Si todo está tan en orden, dije, no les molesta que lo revisemos con nuestro notario, ¿verdad? Se miraron sin querer mirarse. Claro, contestó ella, pero nos urge. Urge la palabra que usa el hambre cuando aprendió a ponerse tacones. Se fueron. Cerré la puerta. Apoyé la espalda. Sentí la casa como un animal vivo tenso, alerta. Puse agua a calentar, abrí la libreta bugambilia y escribí. Hoy empezaron. El mar de progreso estaba bravo, y sin embargo me dio paz. Las olas repetían su catecismo: insistir, insistir, insistir. Pensé en mi madre bordando manteles de hilo, puntada chiquita, paciencia larga, hazlo bien, y no se deshace con el primer tirón. No sé si la vida es una hamaca o una cuerda floja. Sé que Mérida me enseñó a mecerme sin caer. Esa noche, antes de dormir, apoyé la mano sobre la caja de madera con cerradura dorada. La verdad está adentro, me susurró Héctor, desde algún rincón donde la madera y el amor no se pudren. Y dormí con la certeza de que cuando intentaran abrir esa caja, no encontrarían lo que buscaban, sino lo que yo había decidido que vieran. La tarde en que Brenda volvió a tocar mi puerta, el cielo de progreso estaba del color del hierro. Las nubes bajaban tan pesadas que las palmeras parecían cansadas. Yo sabía que volvería. Las personas que mienten con tanto esfuerzo nunca soportan el silencio. Necesitan oír su propia historia repetida por los demás para creerla. Llegó sola esta vez, sin los hombres de guantes. Traía un vestido beige discreto y un bolso grande donde el cuero crujía al ritmo de su ansiedad. No quiero discutir, me dijo antes de sentarse. No le ofrecí café. El aire olía a humedad, a tormenta contenida y a traición en reposo. Vengo en paz. Doña Amalia empezó. Mauricio está preocupado. Dice que usted ha estado actuando diferente, que tal vez necesita ayuda. Supe que la palabra ayuda era una bala envuelta en terciopelo. Ayuda, repetí. ¿Por qué no le preguntas a tu abogado de la corbata azul? Él parece saber mucho de mi salud. Ella se tensó. Su sonrisa fue un parche que no cubría nada. No era necesario que llamara al licenciado Padilla. Todo esto pudo resolverse en familia. La familia Brenda no se resuelve con firmas, se cuida con respeto. Abrió el bolso, sacó unos papeles nuevos recién impresos. Solo quiero actualizar un documento, dijo, corregir un error del testamento anterior. Mire, es por su bien. Yo observé la tinta aún fresca y el logo de un notario inexistente. Reconocí la dirección, una oficina vacía en la colonia Itzimná, donde hace meses habían cerrado por fraude. ¿Y este licenciado? Pregunté. Es de confianza, me lo recomendó una amiga. Ah, sí, las amigas que recomiendan notarios fantasmas siempre son las mejores. La miré directo. En ese instante entendí que había pasado la línea que separa el descaro de la desesperación. Ella no solo quería la casa, necesitaba ganarme, ganar el juego que había inventado. Brenda, le dije suave, te voy a dar una oportunidad.
Puedes salir por esa puerta y seguir viviendo con tu conciencia limpia. Pero si firmas ese papel aquí frente a mí, vas a perder mucho más que esta casa. Sus labios temblaron apenas. Fingió indignación. «¿Me está amenazando?», dijo. «No, hija. Te estoy advirtiendo. Las advertencias no son amenazas. Son regalos que la vida da a tiempo». Guardó los papeles, se levantó y antes de irse me lanzó su sentencia. Ya veremos quién tiene la razón cuando el juez lea su diagnóstico. Ahí supe que jugaría su carta más sucia, la demencia. Era predecible. Los lobos hambrientos siempre muerden por el mismo lado. Esa noche, mientras la lluvia caía, como si el cielo quisiera limpiar algo que no podía nombrar, abrí la caja de madera. Dentro, el informe médico, la evaluación cognitiva, las copias certificadas del fideicomiso y un sobre cerrado con un nombre escrito a mano: Ministerio Público de Yucatán, atención, fraudes patrimoniales. Encendí una vela. La cera cayó lenta, paciente. Pensé en Héctor, en su manera de decir que la madera se dobla si no se la deja respirar. Yo también necesitaba aire. 2 días después, Mauricio vino a verme. Llegó solo, con la voz cansada y ojeras de quien duerme con dudas. «Mamá Brenda me contó que la insultaste», dijo sin mirarme. «Dice que la amenazaste, que no quieres firmar los papeles por miedo». «¿Miedo de qué, hijo? De perderlo todo». Respiré hondo. Hijo, el que actúa por miedo ya perdió lo más importante, la serenidad. Saqué una copia de la evaluación médica y la puse frente a él. Lee. Fecha, firma, sellos. Estoy mejor de la cabeza que la mayoría de la gente que te rodea. Él leyó en silencio. Luego levantó la vista. No entiendo nada, mamá. Ella me dijo que tú... Ya lo sé. Brenda te dijo muchas cosas. Me acerqué, le tomé la mano. Mauricio, escúchame bien. No te estoy pidiendo que escojas entre ella y yo. Te estoy pidiendo que elijas la verdad. Salió sin responder. A veces el amor necesita silencio para entender que lo están usando. Esa misma noche, Jaime me avisó que alguien había intentado entrar al jardín trasero. No robaron nada, solo forzaron la puerta del estudio. No lo denuncié, preferí observar. Al día siguiente, encontré un sobre en el buzón con una copia del testamento actualizado y una nota: última oportunidad para firmar. Sonreí. Ya no era tiempo de advertencias, era tiempo de actuar. Fui con el licenciado Padilla. Le conté todo con calma de cirujana. Él escuchó, tomó notas, revisó fechas, sellos y documentos falsificados. Esto no solo es fraude, dijo, es usurpación, falsificación y tentativa de despojo. Si está dispuesta, vamos a prepararlo todo. Volví a casa y recé, no pidiendo justicia, sino sabiduría para no perder la compasión. Porque cuando te quieren robar, el peor robo sería dejarte sin corazón. Mientras el mar golpeaba suave contra el muro, me prometí que la próxima vez que Brenda cruzara mi puerta, ella sería la invitada, pero yo tendría la escena. Y así comenzó la trampa. El día amaneció, con una brisa seca, de esas que levantan el polvo y los recuerdos al mismo tiempo. En el horizonte, el mar estaba liso como un espejo. Las gaviotas no gritaban. El aire tenía esa calma de antes del trueno. Yo me levanté temprano, con la intuición despierta. Cuando el alma está entrenada, siente el peligro antes de que toque la puerta. A las 9 en punto, Jaime, el jefe de seguridad, anunció por el interfono: «Doña Amalia, un caballero dice venir de parte de su nuera. Trae documentos para firmar». Respiré hondo. Lo había esperado. La trampa estaba tendida, pero no era mía. «Déjelo pasar», Jaime, le dije, «pero acompáñelo todo el tiempo». Entró el licenciado Montalvo, el mismo de la corbata azul. Esta vez llevaba un portafolio nuevo, un reloj dorado
y una sonrisa ensayada. Detrás de él, Brenda apareció como si fuera su sombra legal, envuelta en perfume caro y confianza prestada. «Buenos días, doña Amalia», saludó el abogado. «Venimos a concluir un pequeño trámite pendiente». «Un trámite», repetí levantando la ceja. «Qué palabra tan flexible». «Sí, señora. Se trata de formalizar un poder notarial para agilizar gestiones administrativas. Nada complicado». Jaime, que permanecía junto a la puerta, carraspeó. «¿Quiere que avise al licenciado Padilla?», doña preguntó. Brenda se adelantó con tono dulce pero cortante. «No es necesario, Jaime. El licenciado Padilla está muy ocupado. Esto es solo un detalle». Yo sonreí sin mover un músculo más de lo necesario. «Ah, hija, los detalles son los que construyen las trampas mejor hechas». El abogado abrió la carpeta. Dentro había un documento con sellos nuevos y una hoja adicional que no pertenecía al formato habitual de notaría. Reconocí la diferencia al instante. El margen izquierdo estaba más estrecho, la numeración mal alineada. Yo había revisado cientos de contratos en mi vida. No hay falsificación que pueda esconder su torpeza del todo. «¿Puedo ver su cédula profesional, licenciado?», pregunté. «Por supuesto», contestó con seguridad, mostrándola. Saqué mi teléfono y le tomé una foto sin disimulo. Ya sabe, para mis archivos. A esta edad una olvida poco, pero guarda mucho. El hombre tragó saliva. Brenda lo miró de reojo. Doña Amalia dijo: «Ella no haga esto más difícil. Mauricio me pidió que le ayudara. Él solo quiere protegerla». «¿Protegerme de qué, Brenda? ¿Del aire del mar o de ti?». Ella sonrió. Esa sonrisa, la misma que traía el día que llegó con la llave. De usted misma, quizá. Los años pesan y todos podemos equivocarnos. El abogado intervino con voz que quería sonar paternal. «Doña, fírmelo y se evita problemas». Entonces lo vi claro. No era solo un intento de fraude. Era una puesta en escena. Querían que yo reaccionara, que perdiera la compostura, que gritaran: «Vean, está confundida, está alterada». Pero no les iba a regalar esa satisfacción. Me levanté despacio sosteniendo el documento entre los dedos. «¿Sabe, licenciado?», dije. «En Yucatán, cuando una mujer mayor te ofrece café, antes de firmar algo, conviene aceptarlo. Es una cortesía y una advertencia». Fui a la cocina. Mientras hervía el agua, apreté el botón del pequeño grabador que tenía escondido bajo el mantel. Cada palabra, cada pausa, cada suspiro quedaba registrado. Regresé con 3 tazas. Brenda no tocó la suya. Montalvo bebió sin mirarme nervioso. «Tiene buen sabor», dijo. «Claro», respondí. «Es de olla como los contratos que sí se cocinan bien». Entonces dejé caer el golpe con una suavidad quirúrgica. «Por cierto, ayer estuve en el Ministerio Público. Presenté copia de este poder falso. Dijeron que lo investigarían. Me pidieron más nombres, les di los suyos». El silencio que siguió fue largo y espeso. Brenda se puso pálida. El abogado dejó la taza a medias. «No entiendo», murmuró. Yo tampoco contesté. Pero ellos sí. Y tienen grabaciones. El hombre se levantó bruscamente, recogió la carpeta. «Volveremos con el documento correcto». «No lo dudo», le respondí, «pero será con orden judicial». Brenda se acercó a mí con los ojos vidriosos. «Usted no puede hacerme esto». «No te lo hago yo, hija. Te lo hace tu ambición». Se fue sin despedirse, dejando un aroma a perfume caro mezclado con miedo. Cuando la puerta se cerró, sentí algo dentro de mí que no era triunfo, sino tristeza. Había criado a mi hijo para amar sin condiciones, y ahora su esposa se ahogaba en el mismo mar que yo había enseñado a contemplar. Esa noche, el licenciado Padilla vino a casa. Revisó las grabaciones y asentó con gesto serio. «Esto es oro», dijo.
pero aún no lo presente. Deje que ellos se hundan un poco más. ¿Y si intentan algo peor?, pregunté. Entonces actuamos, pero con pruebas completas. Usted no necesita gritar. El mar no grita, doña Amalia. Y mire cómo desgasta las piedras. Me quedé pensando en eso, en la paciencia del mar, en los años que pulen la furia hasta dejarla lisa. Comprendí que no debía tener prisa. El orgullo ajeno se derrumba solo cuando no tiene con qué sostenerse. Antes de dormir abrí mi libreta bugambilia. Escribí una sola frase. Hoy la trampa se dio vuelta. El cazador se miró al espejo y no le gustó lo que vio. Y guardé la pluma con una sonrisa tranquila, porque cuando una mujer de mi edad aprende a usar su calma como arma, ya nada puede asustarla. Una semana después de aquella visita, el pueblo entero parecía estar observando sin mirar. En los mercados, las vendedoras murmuraban: «Dicen que la nuera de la señora Amalia anda con abogados, que la quiere sacar de su casa». Yo fingía no escuchar, pero los rumores son como el polvo, se cuelan por las rendijas, aunque uno cierre todas las ventanas. Mauricio no venía, ni una llamada ni un mensaje. El silencio de un hijo pesa más que cualquier tormenta. Pero yo no lloré. Las lágrimas son inútiles cuando hay que sostener la dignidad. En su lugar, planché mis manteles, regué las bugambilias y cada noche repasé los documentos, las grabaciones, los sellos notariales. Quería que si llegaba el día del juicio, la verdad estuviera tan limpia como mi mesa. El licenciado Padilla me visitaba con frecuencia. Traía su portafolio lleno de códigos y paciencia. «Van a intentar citarla como incapaz», me advirtió. «Alegarán que usted firmó documentos sin entenderlos. Y usted tiene mi evaluación médica», respondí. «Sí, pero no basta. Necesitaremos testigos». «Los tengo», le dije. «Jaime, la doctora Itzel, mi comadre Lupita. Y el mar si hace falta. Él ha visto todo». El abogado sonrió con esa ternura que solo tienen los hombres buenos que han visto demasiadas injusticias. «Entonces, Amalia, prepárese. Vendrán más golpes, pero ninguno la va a tumbar». Pasaron los días y llegó la citación judicial. Brenda había presentado una demanda de interdicción. Pedía que me declararan incapaz de administrar mis bienes. Alegaba deterioro cognitivo progresivo. La denuncia era un retrato de fantasía. Decía que confundía fechas, que olvidaba apagar la estufa, que hablaba sola. Me reí al leerlo. Claro que hablo sola, pensé. La soledad es la única conversación honesta que le queda a una mujer cuando los demás mienten. El día de la audiencia me vestí con mi rebozo azul oscuro, el que usé en el funeral de Héctor. No por luto, sino por respeto. Brenda llegó de blanco, como si asistiera a su propia boda con la mentira. Mauricio iba detrás cabizbajo. No me miró. El juez, un hombre joven, de rostro cansado, empezó la sesión. «Señora Amalia Herrera, ¿reconoce usted los documentos que su nuera presenta como prueba?». Levanté la vista y contesté despacio. «Reconozco los sellos falsos, las firmas mal copiadas y las intenciones torcidas». «Sí, señor juez, los reconozco». Un murmullo recorrió la sala. Brenda apretó los labios. «El abogado Montalvo asegura que usted otorgó poder general ante él», continuó el juez. «¿Puedo hacerle una pregunta?». «Su señoría», pedí. «Adelante. Ya verificó la cédula profesional del licenciado Montalvo en el Registro Nacional». El juez arqueó las cejas. «No lo he hecho todavía». «Hágalo», dije. «La cédula fue revocada hace 3 años por falsificación de documentos. Tengo copia del acta». El juez tomó el papel que le entregó Padilla y lo revisó en silencio. Luego levantó la mirada seria, calculando cada palabra. «Esto cambia muchas cosas». Brenda palideció. Intentó hablar, pero el juez levantó la mano.
Guarde silencio, señora. Padilla presentó entonces las grabaciones. En la sala resonó mi voz ofreciendo café, la de Montalvo, apresurada, y la de Brenda diciendo: «Mauricio me pidió que le ayudara». Luego el momento en que yo revelaba que había acudido al Ministerio Público. El juez escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se recostó en su asiento y exhaló. La evidencia es contundente. Este tribunal no puede declarar incapaz a una mujer que ha demostrado más lucidez que los tres presentes, sentenció. Yo no sonreí, solo respiré. El aire tenía sabor a hierro como el primer día. Brenda bajó la cabeza. Mauricio por fin me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. «Mamá», susurró. «Shh», le dije, «no digas nada». Las palabras pesan más después del daño. El juez dictó que la demanda quedaba desestimada y ordenó una investigación penal contra Montalvo por fraude y falsificación. Brenda salió antes que todos con pasos rápidos y los ojos vidriosos. No la detuve. Hay derrotas que conviene dejar que maduren solas. Cuando todo terminó, Padilla me tomó del brazo. «Felicidades, Amalia. Ha ganado». «No, licenciado», respondí, «solo sobreviví». Ganar sería no tener que pelear. Esa noche en casa, el mar estaba furioso. Las olas golpeaban contra el muro como si aplaudieran un espectáculo triste. Me serví una taza de café de olla y miré el reflejo del agua. Pensé en Brenda, en su juventud desperdiciada, en el brillo de su ambición. También pensé en Mauricio, atrapado entre dos amores distintos, el que nació de mi vientre y el que escogió con los ojos cerrados. No sé si el juez sintió compasión o respeto, pero al salir me estrechó la mano y me dijo: «Ojalá mi madre tuviera su fuerza». Esa frase fue el único premio que necesitaba. En los días siguientes, las vecinas venían con excusas tontas, una receta, una recomendación de médico, un saludo. Pero todas querían lo mismo: oír la historia. Yo se las contaba sin adornos, con la serenidad de quien ya no busca venganza, solo aprendizaje. «¿Y no le guarda rencor?», doña Amalia preguntó una. «No, mija. El rencor es un lujo para quien tiene tiempo. A mi edad, una solo guarda espacio para el aire y el perdón». Guardé todos los documentos en su caja, no para esconderlos, sino para recordarme que la memoria es también una forma de defensa. Antes de dormir, abrí mi libreta bugambilia y escribí: «Hoy el silencio cayó, pero no sobre mí». Cayó sobre quienes confundieron mi calma con debilidad. Luego apagué la luz y por primera vez en muchos meses dormí sin miedo a los pasos en la madrugada. El amanecer siguiente fue distinto. El mar se veía más claro, casi tímido, como si también necesitara descansar después de tantos días de tormenta. El aire traía olor a pan recién hecho desde la panadería de la esquina, y las bugambilias que planté con Héctor volvían a florecer tercas y alegres. Me serví mi manzanilla y pensé: la calma pesa menos cuando ya se ha dicho la verdad. A media mañana Mauricio apareció. No tocó el timbre. Caminó despacio con la mirada baja, como un niño que vuelve después de romper algo importante. Llevaba la misma camisa azul que usaba cuando se graduó de la universidad, pero ahora le quedaba grande. Los remordimientos adelgazan más que cualquier dieta. «¿Puedo pasar, mamá?», preguntó desde la puerta. «Siempre has podido, hijo», le respondí. «El problema es que a veces no sabes a qué casa estás entrando». Entró sin decir nada. El sonido de sus pasos en el piso de mármol me recordó sus primeros pasos, aquellos que dio tambaleándose entre el taller de su padre y mis brazos. A veces el tiempo
Parece solo una repetición con ropa distinta. Nos sentamos frente a frente, el mar al fondo. Él respiró hondo. No sé por dónde empezar, dijo. Por el principio, como se empieza todo lo que vale la pena, contesté. Bajó la cabeza. Brenda se fue. Empacó anoche. Dijo que yo la traicioné por no defenderla, pero calló un segundo. Pero no podía seguir sosteniendo una mentira. Asentí despacio. No te culpo, hijo. Uno no siempre ve el veneno cuando viene en copa bonita. Yo solo quería hacer lo correcto, susurró. ¿Y ahora sabes qué es lo correcto?, pregunté. No estoy seguro. Solo sé que te fallé. Me quedé mirando sus manos. Tenían las mismas venas marcadas que las de Héctor. No, hijo. Fallar sería no volver. Tú volviste. Eso ya es mucho más de lo que hacen muchos hombres cuando se equivocan. Se pasó las manos por el rostro intentando contener las lágrimas. Brenda decía que tú estabas mal, que ya no recordabas las cosas, que no sabías lo que hacías. Yo le creí. Claro, respondí. El amor a veces es sordo y ciego. Lo grave es cuando también nos deja mudos. Hubo un silencio largo. Solo el rumor del mar llenaba la casa. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Nada que no merezcamos, dije. Ella tendrá que responder ante la ley, tú ante ti mismo, y yo ante mi soledad. Se levantó y se acercó a la ventana. No quiero que esté sola, mamá. Puedo quedarme unos días a arreglar la cerca, pintar la fachada. ¿Puedes quedarte? Sí, pero no por lástima. Aquí no hay deudas que pagar, solo heridas que entender. Se volvió hacia mí. ¿Me vas a perdonar? No necesito hacerlo, respondí. El perdón no se pide, se demuestra. Sus ojos se llenaron de agua. Caminó hasta mí, se arrodilló y apoyó la frente en mis rodillas. Le acaricié el cabello, ese cabello que antes me olía a jabón de coco y ahora olía a culpa. Hijo, el amor no se mide por los días buenos, le dije. Se prueba en los días en que uno se queda aunque duela. Nos quedamos así un rato, respirando el mismo aire salado que me vio criarle. Por primera vez no sentí rabia. Sentí una paz extraña, profunda, de esas que llegan cuando el alma entiende que no hay justicia perfecta, pero sí hay equilibrio. Después de un rato se levantó. Quiero arreglar todo, mamá. Quiero que volvamos a estar bien. No se trata de volver, Mauricio. Se trata de seguir, pero con los ojos abiertos. Esa tarde lo vi caminar por el jardín, podando las plantas, limpiando las tejas caídas por la tormenta. Parecía otro hombre. O tal vez era el mismo, pero sin el peso de las mentiras ajenas. Por la noche, preparamos juntos la cena: pescado frito, arroz con plátano y tortillas recién hechas. Mientras cocinábamos, le conté anécdotas de su padre. ¿Sabes lo que decía Héctor?, pregunté. Que el amor sin respeto se pudre más rápido que la madera mojada. Mauricio asintió. Él siempre tenía razón. A veces respondí sonriendo, pero no siempre. Si no, aún estaría aquí. Nos reímos un poco. Por primera vez sentí que la casa respiraba diferente. Ya no era territorio de guerra, sino un refugio que volvía a pertenecerme sin llaves falsas ni sombras. Antes de dormir me trajo una caja pequeña. La encontré en el coche de Brenda. Es tuya, ¿verdad? La abrí. Dentro estaban mis anillos antiguos y una foto de boda doblada. Ella los había guardado quién sabe con qué intención. Los tomé sin rencor. Gracias, hijo, dije. A veces lo que se roba no es lo que más duele. Lo que duele es que alguien creyera que podía hacerlo. Esa noche, cuando Mauricio se fue a dormir en la habitación de invitados, me quedé sola en la terraza mirando el mar. Pensé en Brenda, en su sonrisa, en su caída inevitable.
pensé también en mí, en la mujer que fui antes de aprender a defenderse con la calma. Abrí mi libreta bugambilia y escribí: hoy mi hijo regresó. No pidió perdón, trajo silencio y eso basta. El mar está tranquilo, y yo también. Cerré la libreta, apagué la vela y sonreí, porque a veces el final de una guerra no es la victoria, sino el regreso de la ternura. Han pasado 18 meses desde aquel amanecer en que Brenda llegó con una sonrisa y una llave. A veces cuando el sol cae sobre el agua y pinta la arena de oro, todavía puedo escuchar el sonido de su voz diciendo: vengo a recuperar mi hogar. Y pienso que de alguna manera tenía razón. Solo que ese hogar nunca fue una casa de cemento ni un título de propiedad. Era algo más profundo, el lugar donde uno puede dormir en paz sin mentiras alrededor. Y ese Brenda no se puede robar. Hoy la vida en progreso transcurre despacio, como una hamaca meciéndose entre el viento y el tiempo. Me despierto con los gallos, hago mi té de manzanilla y saludo al mar como a un viejo amigo que conoce mis secretos. A veces me visitan los vecinos, otras veces estudiantes de derecho, que quieren escuchar el caso de la abuela que venció al fraude con papeles y paciencia. Yo les sirvo café y les digo siempre lo mismo: no vencí a nadie, solo esperé. Y la verdad, cuando se la deja respirar, acaba encontrando su voz. Mauricio sigue viniendo los fines de semana, trae pan dulce, arregla el jardín y de vez en cuando se sienta a hablar con su padre frente al retrato del taller. Ya no habla de Brenda, aunque sé que la recuerda. A veces le veo los ojos tristes y le pongo la mano en el hombro. No te castigues, hijo. Todos aprendemos, aunque algunos paguen más caro. En los meses siguientes, el Ministerio Público notificó la sentencia final. Brenda y Montalvo fueron condenados por falsificación y fraude. Ninguno pisó la cárcel, la justicia en México. A veces camina con bastón, pero la verdad quedó escrita en papel sellado y eso basta. Cuando me dieron la resolución, el licenciado Padilla me dijo: doña Amalia, si todas las mujeres fueran como usted, los notarios falsos se quedarían sin trabajo. Reí, pero por dentro sentí algo más parecido a una despedida que a un triunfo. La justicia no siempre cura, solo evita que la herida siga abierta. Un día de marzo, decidí hacer algo con esa calma que me había salvado. Fui a Mérida y hablé con la doctora Itzel Canto. Le propuse crear un pequeño programa para mujeres mayores que viven solas, un grupo de apoyo para enseñarles a proteger sus bienes, su salud y su voz. Lo llamamos Fundación Héctor y Amalia, en honor al hombre que me enseñó que la madera noble no se quiebra, y a la mujer que aprendió que la paciencia también puede ser un arma. Cada jueves nos reunimos en la terraza. Hay pan, café, risas y alguna que otra lágrima. Entre todas, hemos aprendido que la soledad no es castigo si se llena de propósito. Una de ellas, doña Remedios, dijo el otro día: yo creía que la calma era resignarse. Pero usted me enseñó que la calma también pelea, solo que lo hace sin gritar. Y me reí, porque sí, la calma pelea, pero en silencio. A veces al atardecer saco mi libreta bugambilia. Ya casi no escribo advertencias ni nombres. Ahora anoto cosas simples: el olor del mar, el color del cielo, antes de llover la receta del mejor café de olla. La última página tiene solo una frase escrita con tinta negra y sin tachaduras. La calma no es debilidad, es memoria sin rabia y fuerza sin ruido. Esta mañana, mientras el viento soplaba desde el norte, pensé en Brenda. Me pregunté si alguna vez entendió lo que perdió. Tal vez no. Tal vez siga buscando casas nuevas para llenar vacíos que no son de ladrillos. Yo no la odio. El odio es demasiado caro y mi alma
ya aprendió a ahorrar. Antes de cerrar este capítulo, quiero decir algo a quien me escucha, sea desde Mérida, desde Guadalajara o desde cualquier rincón donde la vida les haya puesto una prueba parecida. No crean que la edad los vuelve invisibles. La experiencia no es un peso, es un escudo. Y cuando los quieran hacer dudar de su memoria, recuerden esto: quien guarda amor, guarda lucidez. Y si alguna vez sienten que la tormenta se acerca, háganle frente como el mar, sin miedo, sin prisa, con la certeza de que todo lo que intenta destruirte termina puliéndote. Así termina mi historia. No con gritos, ni venganzas, ni llaves falsas. Termina con el sonido del agua, con mi hijo preparando el café, con la brisa entrando por la ventana y con mi alma tranquila. Porque sí, la calma ganó. Y eso, en este mundo ruidoso, ya es milagro suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y si alguna vez has vivido algo que te hizo más fuerte. Suscríbete para seguir disfrutando relatos llenos de emoción, de esperanza y de lecciones que nos recuerdan quiénes somos. Aquí cada historia es un abrazo. Y nunca olvides, la calma también es poder. Esa noche todo cambió. No fue por una pelea ni por una traición evidente. Fue por algo más silencioso. Algo que se sintió como una grieta en el alma. Escuché mi nombre, pero no con cariño, sino con vergüenza. Detrás de una puerta la risa de mi nuera se mezclaba con las copas de vino y mi propio hillo. Mi único hillo. Calaba. Fingí ser pobre para ver cómo me recibirían. Y lo que descubrí me rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero si el destino quería humillarme, también me daría la fuerza para recuperar mi dignidad. Nunca le dije a mi hijo cuánto tenía ahorrado. Ni siquiera sabía que durante 20 años fui contadora en una empresa de importaciones. Para él yo era simplemente mamá, la mujer que preparaba frijoles en cazuela de barro y lavaba suéter beige todos los días aunque hiciera calor. Lo dejé pensar eso. No por miedo, sino por costumbre. En mi generación una madre no presume lo que tiene. Lo guarda por si algún día el hijo lo necesita. Mauricio siempre fue un buen muchacho. Estudioso, tranquilo, con una sonrisa tímida y esa forma de pedir perdón con los ojos cuando llegaba tarde. Me esforcé para que estudiara en la universidad privada. Vendí mis anillos, mis relojes, mis vacaciones. Cuando sea ingeniero, mamá, te voy a cuidar como una reina, me decía. Y yo le creí porque una madre siempre quiere creer. Cuando conoció a Claudia, la muchacha parecía encantadora, educada, bonita, con esa elegancia que huele a perfume caro y a promesa de estabilidad. Yo la recibí con los brazos abiertos. Pensé, mi hijo por fin será feliz. Pero con el tiempo noté algo distinto en sus ojos cada vez que me veía. Un brillo de incomodidad, como si le diera pena presentarme ante sus amigos. Una tarde Mauricio me llamó. Su voz sonaba nerviosa. Mamá, este sábado tenemos una cena especial. Claudia quiere que conozcas a sus papás, así que gusto mío. ¿Dónde será? En su casa en Las Lomas. Es una cena formal, mamá, pero no te preocupes, seguro la vas a pasar bien. Su tono me dolió más que las palabras. Ese no te preocupes escondía un no hagas algo que me dé pena. Y allí lo supe, no me estaban invitando, me estaban poniendo a prueba. Pasé toda la noche pensando qué ponerme. Abrí mi pequeño closet y saqué el vestido azul que usé en la graduación de Mauricio. Lo planché con cuidado, pero algo en mí dijo que no debía ir así. Me miré al espejo y vi a una mujer con canas discretas, manos arrugadas y una serenidad que solo da la vida. Entonces decidí hacerlo, fingiría ser pobre. No por malicia, sino para conocer la verdad. Saqué del cajón un suéter viejo, unos zapatos gastados y mi bolsa de tela floreada. Guardé dentro una caja con pan casero, mi especialidad, del que siempre me pedían en el trabajo los viernes. Esto es lo que soy, pensé, y así me van a ver. El sábado me levanté temprano, peiné mi cabello con trenza y tomé el camión hasta Polanco. Me sentí como una extraña en mi propia ciudad. Cada semáforo parecía decirme que podía regresar, que aún estaba a tiempo de fingir elegancia, de maquilarme, de ocultar mi verdad. Pero no,
quería saber. Cuando llegó el guardia del fraccionamiento me miró de arriba abajo. ¿A dónde va, señora? A la casa de los señores Saldaña. Soy la madre del ingeniero Mauricio Ortega. Por la puerta de servicio, por favor. Me quedé inmóvil unos segundos. Puerta de servicio, palabras que cortan como navaja. Pero tragué el orgullo y caminé despacio hacia el costado de la casa. Justo en ese momento Claudia apareció. Vestía un vestido rojo intenso y un collar de perlas. Su sonrisa era educada pero tensa. Suegra, qué gusto verla. Perdona que tenemos un poco de desorden. ¿Le molesta entrar por acá? No me respondí, no me molesta nada. Mentí. Claro que me molestaba. Pero más me dolía la mirada de mi hijo parado detrás de ella evitando mis ojos. Entré a la cocina donde el olor a vino y carne asada se mezclaba con la música clásica. Una empleada joven me ofreció agua. Gracias, y ya le dije, pero no te preocupes, solo vine a saludar. Desde allí escuché risas, copas, conversaciones sobre viajes y negocios. Todos parecían felices mientras yo esperaba en silencio. Al cabo de unos minutos Claudia volvió y me dijo: pase, suegra, ya están todos. Cuando crucé hacia el comedor principal sentí que todos los ojos me escaneaban. Uno de los hombres, su padre supongo, comentó en voz baja: qué señora tan sencilla. Se nota que no le importa la moda. Claudia rió con disimulo. Mauricio sonrió nervioso. Yo respiré profundo y me senté. Frente a mí la mesa brillaba con cubiertos de plata y copas de cristal. Frente a mí la diferencia entre ellos y yo. Apreté la bolsa de tela en mi regazo. Dentro el pan casero aún estaba tibio. Quise ofrecerlo, pero algo me dijo que no era el momento. Así que solo lo sostuve como se sostiene un recuerdo del hogar. Esa fue la primera cena en la que me sentí invitada, pero no bienvenida. Salí de mi pequeño departamento en Iztapalapa cuando el reloj marcaba las 6 de la tarde. El sol todavía acariciaba los techos oxidados de las casas y el viento arrastraba olor a tortillas recién hechas. Levaba mi suéter gris ese que tejí cuando Mauricio aún era niño y se enfermaba de tos cada invierno. En la bolsa mi pan de elote envuelto en servilletas limpias, el mismo que él amaba cuando era pequeño. Mientras caminaba hacia la parada del camión me temblaban las manos, no por el peso del pan sino por el presentimiento. Algo en el pecho me decía que esa cena no sería como las demás. Solo quería ver cómo me recibirían. Me repetía como si con eso pudiera convencerme de que lo que hacía era correcto. El camión tardó 20 minutos en llegar. Estaba lleno. Me senté al lado de una señora que cargaba flores marchitas. Su perfume barato me recordó las ferias del pueblo donde crecí. Cerré los ojos y recordé los primeros años con Mauricio, los desayunos rápidos antes de ir a la escuela, las risas cuando no tenía para pagar su uniforme completo y usábamos parches en los codos. No había dinero, pero había amor y con eso alcanzaba para sobrevivir. Pasamos por Insurgentes y el tráfico empezó a hacerse pesado. Las luces de los autos me cegaban un poco. Vi a las mujeres en los coches de lujo con el cabello perfecto hablando por teléfono. No me daban envidia, pero sí curiosidad. ¿En qué momento el mundo se volvió tan dividido? Porque las miradas cambian cuando alguien usa zapatos gastados. Cuando bajé en Polanco el aire olía diferente. Perfume caro, pan recién horneado, árboles bien podados. Caminé despacio por la acera mirando las fachadas enormes, los autos con choferes. Me sentía pequeña pero al mismo tiempo libre. No debía probarle nada a nadie, o al menos eso creí. Llegué al portón de la casa de los Saldaña. Era tan grande que el eco de mi voz se perdió cuando toqué el timbre. Un guardia abrió una ventanita. ¿A quién busca, señora?, preguntó con tono mecánico. A la familia Saldaña. Soy la mamá del ingeniero Mauricio Ortega. El hombre me miró con una mezcla de duda y lástima. Ah, sí. Pase por la entrada de servicio, por favor. La frase cayó como piedra en el estómago. Por un segundo quise protestar, decirle que era la madre del invitado, no la empleada. Pero luego recordé, esa era mi prueba. Bajé la mirada, agradecí con un gesto y caminé hacia el costado de la casa. El pasillo olía a cloro y a jazmín. Las paredes blancas reflejaban la luz cálida del interior. Toqué la puerta lateral y una joven abrió. ¿Usted es la mamá del señor Mauricio?, preguntó. Sí, hija, por aquí, por favor. El piso estaba tan limpio que temí ensuciarlo.
Escuchaba el murmullo de las conversaciones, el sonido de una copa al chocar con otra y la risa alta de una mujer que no conocía. Entonces apareció Claudia, mi nuera, vestida con un vestido rojo que parecía brillar por sí solo. «Suegra, qué gusto verla», dijo acercándose con una sonrisa de compromiso. «Perdón, la casa está un poco revuelta, por eso le pedí al guardia que la hiciera entrar por acá». «No te preocupes, mija, no pasa nada», respondí forzando una sonrisa. Detrás de él Mauricio se asomó un segundo. Llevaba traje cabello peinado hacia atrás. Se veía nervioso. «Mamá, qué bueno que llegaste». Me besó en la mejilla rápido como si tuviera prisa. «Gracias, Hillo. Vine con mi panecito, el que te gusta». «Ah, sí, claro, cuédale, mamá». Su tono me dolió. Era como si el pan fuera un estorbo, una vergüenza más que un recuerdo bonito. Claudia dio unas palmaditas con las manos. «Bueno, vamos al comedor, todos te están esperando». Me condujeron por un pasillo decorado con cuadros modernos. Cada paso resonaba y cada mirada que se cruzaba conmigo me medía. Las mujeres perfumadas, los hombres con relojes brillantes. Me sentí fuera de lugar. En la mesa principal había copas de cristal y platos de porcelana. Alguien comentó algo sobre una casa en Cancún. Otro se rió hablando de su nuevo auto. Yo solo observaba en silencio. El dinero puede comprar muchas cosas, pensé, pero nunca la humildad. Una empleada colocó un plato frente a mí. Era diferente al de los demás, de plástico duro blanco. Me miré las manos temblorosas y recordé a mi madre que siempre decía: «No importa dónde te sientes, hija, siéntate con dignidad». La cena comenzó. Las conversaciones eran superficiales, pero cada palabra tenía filo. «Mauricio, tu mamá es tan sencilla», dijo la madre de Claudia. «Se nota que la educación que le diste viene de casa». «Sí, dona Beatriz. Ella siempre fue muy humilde», contestó Claudia sonriendo. «Humilde», la palabra sonó como insulto disfrazado de halago. Me tragué la amargura y levanté la copa de agua que me habían servido. «Brindo por el amor que no necesita dinero», dije. Se hizo un silencio incómodo. Alguien carraspeó. Luego siguieron hablando como si no me hubieran oído. Esa fue la primera señal de que aquella noche sería larga, y que mi silencio, aunque doloroso, sería mi mejor escudo. La cena había comenzado hacía apenas 10 minutos, pero el aire ya pesaba como si llevara horas encerrado en aquel comedor. Las luces eran cálidas, suaves, pero tenían algo cruel, iluminaban demasiado los detalles. Cada gesto, cada mirada fugaz, cada sonrisa fingida quedaba expuesta como en un teatro. Yo, sentada al extremo de la mesa, podía verlo todo. Las copas brillaban, los cubiertos relucían como espejos diminutos y al centro un florero con lirios blancos perfumaba la habitación con un olor demasiado perfecto. A mi lado el padre de Claudia, don Ernesto, un hombre de traje impecable y voz grave, comentaba las noticias de la bolsa como si hablara de un partido de fútbol. «Este país se hunde porque la gente no quiere trabajar», dijo cortando un pedazo de carne con precisión quirúrgica. «Se acostumbraron a los subsidios y a que el gobierno los mantenga». Claudia asintió girando su copa entre los dedos. «Totalmente. Hay personas que prefieren vivir con poco, como si ser pobre fuera una virtud». Su risa sonó aguda, rebotando en las paredes. Mauricio se limitó a mirar su plato. Yo, mientras tanto, jugueteaba con mi servilleta, sintiendo como cada palabra me caía como piedra en el pecho. «¿Usted, doña Teresa?», preguntó la madre de Claudia, dona Beatriz, una mujer de voz melosa. «¿No cree que la pobreza se combate con actitud?». «Puede ser», respondí mirándola a los ojos, «pero también se combate con oportunidades». Ella sonrió, esa sonrisa de quien escucha sin querer entender. «Claro, claro, aunque a veces hay gente que no quiere salir adelante». El silencio fue breve e incómodo. Yo respiré hondo, sosteniendo la compostura. Apreté la bolsa donde llevaba mi pan de elote, recordando que lo había horneado con cariño esa mañana, pensando que tal vez les gustaría probarlo. Pero vi la mesa repleta de postres importados, chocolates, frutas taladas en forma de cisne. Y supe que mi pan no tendría lugar allí. La conversación cambió hacia viajes, inversiones, cenas de gala. «Estamos planeando pasar Año Nuevo en Madrid», decía Claudia. «Mis papás quieren que vayamos todos, incluso Mauricio tiene que pedir vacaciones. Y su mamá también irá», preguntó una de las invitadas con una sonrisa envenenada. Claudia soltó una risita discreta. «Ay, no creo.
A mi suegra no le gusta viajar. Además, esas cosas no son lo suyo. Me quedé quieta. No sentí rabia sino una punzada fría en el corazón. Miré a mi hijo buscando su mirada, un gesto, una palabra que me defendiera, pero él solo bajó la cabeza y se sirvió más vino. Entonces don Ernesto entre bocado y bocado lanzó otra pregunta. ¿Usted, dona Teresa, a qué se dedicaba antes de jubilarse? Fui contadora durante 20 años, contesté con serenidad, en una empresa de importaciones. Ah, qué interesante, dijo arqueando una sella. Seguro no ganaba mucho, ¿verdad? Lo suficiente para criar a un buen hombre, repliqué. Mauricio alzó la vista un segundo sorprendido. Claudia se removió en su silla. Mi mamá siempre fue muy trabajadora, añadió él intentando salvar la tensión. Gracias a ella terminé mis estudios. Ah, qué lindo, dijo su suegra. Eso demuestra que con poco se puede hacer mucho si se tiene buena voluntad. Sus palabras sonaban dulces pero escondían veneno. Seguí sonriendo. No van a romperme, pensé, no esta noche. La empleada trajo un plato de ensalada y lo colocó frente a mí. Era diferente al de los demás, sin aderezo, sin flores comestibles, sin decoración. Un gesto pequeño pero lleno de significado. Me acordé de mi madre que siempre decía que la forma en que te sirven revela lo que piensan de ti. Intenté comer pero el bocado se me hizo nudo en la garganta. Me levanté un momento para ir al baño. En el pasillo vi los retratos familiares, Claudia vestida de blanco, su familia en playas europeas, sonrisas congeladas en marcos dorados. Y en ese silencio del corredor sentí que el mundo de mi hijo y el mío estaban en planetas distintos. Cuando regresé noté que alguien había movido mi plato un poco más hacia la esquina. Pequeños gestos que gritan sin palabras. Doña Beatriz hablaba ahora de la caridad, siempre hay que ayudar, claro. Nosotros donamos cada Navidad a los necesitados. Eso está bien, dije suavemente, pero recuerde que a veces los necesitados no viven lejos. A veces están en la misma mesa. La frase cayó como un balde de agua fría. Claudia tosió, alguien fingió sonarse la nariz y Mauricio se elevó la copa a los labios para esconder la incomodidad. No quise seguir, me limité a observar. Cada palabra de ellos era un recordatorio de lo que mi hijo había olvidado, sus raíces, su infancia, la mujer que lo crió entre tortillas y cuadernos usados. La cena se alargó entre risas forzadas. Yo contaba los segundos mirando el reloj de pared. En algún momento sentí que no pertenecía a Ali, que era una intrusa en la vida que había ayudado a construir. Y sin embargo algo en mí se endureció, que hablen, que me juzguen, yo sé quién soy. Cuando la cena terminó, Claudia se acercó con un gesto cortés. Gracias por venir, suegra. Espero que no se haya sentido incómoda. No, hija. Me sentí exactamente como debía sentirme, respondí con una sonrisa que escondía una tormenta. Esa noche antes de irme le dejé el pan en la cocina. Nadie lo probó, pero el aroma dulce quedó flotando como un pequeño recuerdo de dignidad en medio del lujo. La cena había terminado, al menos para ellos. Los invitados se levantaban con risas falsas agradeciendo el vino, los postres, las conversaciones llenas de vanidad. Yo me quedé un poco rezagada recogiendo mi bolsa del rincón. Nadie me pidió que me quedara a tomar café. Nadie me ofreció llevarme. Claudia se acercó con su sonrisa profesional. Suegra, gracias por venir. Espero que haya disfrutado la cena. Sí, estuvo muy elegante, responde. La palabra se me atoró en la lengua. Elegante pero vacía, sin alma. Me ofrecía ayudar en la cocina. Una de las empleadas, Lupita, me miró sorprendida. No, señora, no se moleste. Yo me encargo. No te preocupes, hija. A mí no me molesta lavar un par de platos. Ella sonrió con ternura. Era la única sonrisa sincera que había visto en toda la noche. Mientras en el comedor los demás seguían conversando, yo me quedé sola en la cocina recogiendo vasos, doblando serviletas. Me gustaba el sonido del agua, el olor a jabón. Era como si el ruido del fregadero lavara también mis pensamientos. De pronto escuché pasos y voces. Venían del pasillo que conectaba la cocina con la sala. Apagó el grifo sin pensarlo. No sé por qué insistió en traerla, decía Claudia. Todo el mundo la vio entrar por la puerta de servicio. Fue tan incómodo. Ahí ya no exageres, respondió su madre, dona Beatriz. Pero sí, la verdad se notaba fuera de lugar. No sé cómo puede vivir con tan poco. Mauricio debería explicarle que hay cosas que simplemente no encajan en este ambiente, añadió el padre don Ernesto con voz seca. Si la va a invitar, al menos que venga mejor presentada.
Exacto, siguió Claudia. No quiero sonar cruel, pero el olor a fritura. No sé. Mis amigas son muy observadoras, mamá. Imagínate lo que van a pensar. Silencio. Un segundo, dos. Luego la voz de mi hijo. Ya por favor no hablen así. Ay, Mauricio, interrumpió Claudia, no lo digo con mala intención. Solo quiero que entiendas que hay que cuidar las apariencias. A veces la gente juzga por lo que ve. Y si algún día heredamos algo que sea por el lado correcto, rió dona Beatriz, no por lástima. Las risas se mezclaron con el sonido de copas brindando. Mi corazón se detuvo un instante. Sentí un vacío en el estómago como si el suelo me hubiera desaparecido bajo los pies. Me apoyé en la encimera para no caer. Las palabras olor a fritura y heredamos algo rebotaban en mi cabeza golpeando una y otra vez. Mauricio no dijo nada más, no defendió, no se levantó. Su silencio fue el golpe más fuerte de todos. Tome aire y exhale despacio. No quería llorar allí, no frente a Lupita que desde el fondo me observaba con pena. Está bien, señora, me preguntó bajito. Sijilla, solo me mareé un poco. Me senté en una silla junto al fregadero. Miré mis manos húmedas arrugadas y pensé en todo lo que habían hecho: cocinar, limpiar, abrazar, firmar cheques, levantar a un niño febril. Manos que ahora parecían allenas inútiles. Desde el comedor la música cambió. Alguien puso un bolero. Ironía cruel. Contigo aprendí. Aprendí, pensé, si esta noche aprendí algo. Aprendí que el silencio también duele, que hay humillaciones que no gritan pero perforan. Esperé unos minutos más hasta que el sonido de las copas se desvaneció. Luego me levanté y caminé hacia el pasillo. Nadie me vio salir. Tomé mi abrigo, el mismo suéter gris con olor a jabón, y crucé el jardín iluminado por faroles. Al llegar a la reja el guardia me miró confundido. Ya se va, señora Sigillo, ya terminé mi turno. No sé por qué dije eso. Tal vez porque en ese momento me sentía exactamente así, una trabajadora que nadie nota, alguien que entra por la puerta de atrás y sale sin dejar huella. En la parada del taxi el viento me despeinó el cabello. Cerré los ojos, escuché otra vez sus voces, las risas, la indiferencia, el tono condescendiente. Cada palabra me taladraba el alma. Cuando el taxi arrancó, las luces de la casa quedaron atrás, pequeñas, lejanas, como si pertenecieran a otro mundo. ¿A dónde la llevo, dona?, preguntó el chofer. A casa joven. Pero maneje despacio. Tengo el corazón frágil esta noche. Durante el camino no lloré. Solo miré por la ventana viendo cómo la ciudad cambiaba de calles lujosas a avenidas con baches de luces doradas a faroles parpadeantes. Era como viajar de la mentira a la verdad. Cuando luego abrí mi puerta y el silencio del departamento me abrazó. El olor a café viejo aún flotaba. Dejé la bolsa sobre la mesa. Dentro el pan de elote seguía intacto. Me senté, saqué una libreta que guardaba desde hacía años y escribí. Hoy escuché a mi hijo calar y entendí que el amor sin respeto no vale más que un plato vacío. Luego apagó la luz y me quedé en la oscuridad escuchando el sonido de mi propio corazón. No llore, no esa noche. Las lágrimas, cuando son verdaderas, se reservan para cuando uno está lista para perdonar. No dormí esa noche. Me acosté con la ropa puesta, mirando el techo, escuchando los ruidos de la ciudad que entraban por la ventana abierta, un perro ladrando, un camión lejano, una pareja discutiendo en la calle. Todo sonaba igual que siempre, pero algo en mí había cambiado. Cuando uno escucha palabras que rompen el silencio que queda después, se siente más pesado que el dolor mismo. Recordaba cada frase, cada risa, cada pausa que llenó el vacío entre mi hijo y yo. Y no lloré, no podía. Sentía que si empezaba a hacerlo no sabría cuándo detenerme. A las 6 de la mañana me levanté y puse café. El aroma llenó la cocina mezclándose con el de la tristeza. Me senté en la mesa con mi libreta vieja, la que usaba cuando hacía presupuestos en la empresa, y escribí una sola frase. Cuando el respeto se pierde, la sangre no basta para sostener el amor. La leí en voz alta y el eco de mis propias palabras me respondió como un testigo. Ese día decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes, escrituras, papeles de la pensión, mis ahorros, mi testamento viejo. Todo estaba ordenado con precisión, como si una parte de mí supiera que llegaría ese momento. A media mañana llamé a un número que tenía anotado desde hacía tiempo: don Álvaro Ruiz, abogado y viejo amigo de mi difunto esposo. Doña Teresa, dijo con su voz pausada: qué gusto oírla después de tantos años.
¿En qué puedo ayudarla? Necesito actualizar unos documentos, Álvaro. Y necesito hacerlo hoy. Esa misma tarde fui a su despacho. Me recibió con el respeto que había olvidado que existía. Me ofreció café, me escuchó en silencio. No preguntó demasiado, pero sus ojos entendieron todo. Quiero dejar mi casa y mis ahorros, le dije en un fideicomiso. ¿Para quién? Preguntó levantando la ceja. Para los ancianos que no tienen familia. Los que viven en asilos públicos y nadie visita. Quiero que se use para comprarles medicinas, mantas, libros. Lo que necesiten. Y su hijo, mi hijo ya tiene todo, contesté mirando por la ventana. Tiene una esposa, una casa, una vida hecha. Lo que no tiene es respeto. Don Álvaro suspiró. Es una decisión fuerte, Teresa. No lo hago por rencor, lo hago por paz. Firmé los papeles una hora después. Cada firma era un cierre, un pedazo de dolor transformado en decisión. Cuando salí del despacho el aire olía a lluvia. Caminé despacio hasta la parada del autobús. Sentí el peso del sobre en mi bolso, pero también la ligereza de quien deja atrás una carga. Esa noche preparé una cena sencilla, sopa de fideos y pan tostado. Me senté frente al plato vacío de Mauricio, el que todavía tenía en la mesa desde su última visita. Pasé los dedos sobre el borde del plato, recordando cuando comía ají de niño, cuando me pedía más limón o más salsa. ¿En qué momento te perdí, hijo?, murmuré. Apagó las luces temprano, pero antes de dormir llamé a Lupita, la empleada de la casa de Claudia. Buenas noches, hija. Soy Teresa, la mamá de Mauricio. Ay, dona, qué gusto. ¿Cómo está? Bien, gracias. Solo quería darte las gracias por tu amabilidad el otro día. No tiene por qué. Me dio mucha tristeza cómo la trataron. No te preocupes, hija. Todo tiene su tiempo. Y el respeto siempre vuelve aunque tarde. Colgué con una paz nueva. Sentí que el hilo roto de la dignidad, aunque desgastado, todavía podía tejerse con acciones, no con lágrimas. Durante los días siguientes me dediqué a limpiar la casa. Saqué la ropa vieja, ordené los álbumes de fotos, quemé las cartas que ya no necesitaba. En cada rincón había un recuerdo, pero también un adiós. Una tarde, mientras doblaba sábanas, encontré una foto de Mauricio a los 6 años con una sonrisa manchada de chocolate. Detrás, con mi letra, decía mi razón de vivir. La guardé en el mismo sobre que contenía el testamento nuevo, no por nostalgia sino por gratitud, porque aunque me doliera, ese niño seguía siendo parte de mi historia. Los días se volvieron tranquilos, sin llamadas, sin visitas. Solo el sonido del reloj marcando las horas y el eco suave de mi propia compañía. A veces pensaba en escribirle una carta a Mauricio, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se escribe a alguien que te olvidó sin darse cuenta? Una mañana decidí hacerlo. Escribí sin mirar atrás. Hijo, no te juzgo. Solo espero que un día entiendas que el amor no se mide en dinero ni en apariencias. Fingí ser pobre y descubrí que lo era, pero no de dinero sino de cariño. Cuídate y si algún día necesitas algo, búscame. No para pedir sino para hablar. Doblé la carta, la guardé en un sobre y la dejé en el cajón de la mesa. Sin dirección, sin celo. No era para enviar, era para cerrar el círculo. Cuando terminé, abrí la ventana. Afuera los niños jugaban en la calle. Uno de ellos gritó mamá y corrí al balcón por instinto, pero no era mi voz la que respondía. Sonreí, tal vez en otra vida volvería a escuchar esa palabra sin dolor. Pasaron varias semanas desde aquella noche. Nadie llamó, nadie tocó la puerta. Mi teléfono, antes tan silencioso, parecía ahora una prueba viva de lo que se había roto. Pero el tiempo, cuando se usa bien, cura más que el rencor. En ese silencio empecé a encontrarme de nuevo. Limpié mi casa, volví a leer, horneé pan para los vecinos. Y cada día me dolía un poco menos. Una mañana, mientras tomaba café, recibí un mensaje de Mauricio. Mamá Claudia quiere invitarte a un evento benéfico. Es importante para ella. Ojalá puedas venir. Lo leí 3 veces. No porque dudara de entenderlo, sino porque me dolía la palabra Claudia quiere. No era él quien me invitaba. Era una formalidad, un gesto social. Pero algo dentro de mí dijo ve, no por él sino por ti. Esa semana planché un vestido beige sencillo pero limpio. Me recogí el cabello, puse mis pendientes de perla, los únicos que había conservado del matrimonio, y tomé un taxi rumbo al Club de Empresarios de Polanco. No levé mi bolsa vieja esta vez. No porque quisiera impresionar, sino porque no tenía nada que ocultar.
El evento era un cóctel a beneficio de un hospital infantil. Las luces eran brillantes, las mesas altas, la música suave. Reconocí a muchos rostros de la gente bien de la ciudad. Claudia estaba en el centro radiante dando entrevistas. Su sonrisa se multiplicaba en cada flash de cámara. Mauricio me vio desde lejos. Se acercó nervioso. «Mamá, qué sorpresa. No creí que vendrías. ¿Me invitaste?» No respondí sin rencor. «Sí, claro, pero no pensé que quisieras». A veces, hijo, uno va donde menos lo esperan. Nos quedamos en silencio unos segundos. Su mirada buscaba algo en la mía, quizás una señal de reproche. Pero no la encontró, solo calma. De pronto un hombre alto de cabello blanco y traje azul se acercó. Era don Álvaro, mi abogado. Doña Teresa dijo con una sonrisa discreta: «Todo está listo. Me alegra verla». Mauricio lo saludó confundido. «Ustedes se conocen», sí respondí. «Don Álvaro me ayuda con algunos asuntos personales». Antes de que pudiera preguntar más, Claudia tomó el micrófono en el escenario. «Buenas noches a todos», dijo con voz firme. «Gracias por acompañarnos en esta cena benéfica para apoyar a los niños con cáncer. Este evento fue posible gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores y donadores». Los aplausos llenaron la sala. Luego un periodista se acercó a don Álvaro. «Disculpe, ¿usted es el representante de la fundación que financió esta cena?» Don Álvaro sonrió señalándome con suavidad. «No, joven, la fundadora está justo aquí frente a usted, doña Teresa Ortega». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los cubiertos parecieron detenerse. Claudia se quedó helada, la sonrisa congelada. Mauricio me miró como si no entendiera. Tú dijiste esto, mamá», balbuceó. «No lo hice por ustedes», responde. «Lo hice por quienes no tienen quien los mire a los ojos con respeto». Las cámaras giraron hacia mí. No era mi intención destacar. Pero en ese instante entendí que la dignidad, cuando se defiende sin rencor, brilla sola. Claudia intentó mantener el control. «Qué sorpresa tan linda, suegra», dijo con la voz tensa. «Debería habérnoslo contado. Algunas cosas se entienden mejor cuando se descubren», contesté. Me ofrecieron subir al escenario, pero lo rechacé. «Prefiero quedarme aquí. No necesito un micrófono para hablar de respeto». Un periodista insistió. «Doña Teresa, ¿cómo nació la idea de la fundación?» «Nació de la decepción», dije con calma, «pero creció gracias al amor. A veces uno tiene que perder algo importante para recordar por qué vale la pena dar». Los aplausos esta vez sonaron sinceros. Sentí calor en el pecho, no de orgullo sino de alivio. Cuando la velada terminó, salí al jardín a tomar aire. El cielo estaba despejado y las luces de la ciudad titilaban como velas lejanas. Mauricio me alcanzó. «Mamá, yo no sabía». «No tenías por qué saber», le respondí. «A veces el silencio enseña más que las palabras». Se quedó callado mirando el suelo. «Claudia se siente avergonzada», dijo como buscando excusa. «El que se avergüenza puede cambiar. El que humilla no». Él alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos al niño que me pedía perdón después de romper un vaso. «Perdóname, mamá», susurró. Le toqué la mejilla. «El perdón no se pide, hijo, se demuestra». Me dio un abrazo tímido como si temiera que lo rechazara, pero no lo hice, porque a veces perdonar no es olvidar, es dejar de sangrar. Cuando me despedí de don Álvaro, él me dijo en voz baja: «Esta noche más de una persona va a dormir distinta». Yo ya le respondí que el cambio empieza por mí y yo. Caminé hacia la salida. A mis espaldas la música seguía sonando, pero ya no me importaba. Por primera vez salí de un lugar con la frente en alto. El guardia de la puerta me abrió con una sonrisa. «Buenas noches, dona Teresa». «Buenas noches, hijo. Qué gusto que esta vez me dejes salir por la puerta principal». Los días después del evento pasaron lentos pero en calma. No hubo flores ni regalos ni disculpas públicas. No las esperaba. La verdadera paz no llega con aplausos sino con silencio. Mauricio me llamó un par de veces. Su voz sonaba distinta, más suave, más humilde. No hablábamos mucho. Solo cosas simples: el clima, el trabajo, cómo estaba su salud. Pero cada palabra, aunque pequeña, era una puntada nueva en la herida que lentamente cicatrizaba. Una tarde de domingo alguien tocó la puerta. Era él, sin aviso, sin traje, sin corbata. Solo mi hijo, el de siempre, con una mirada que ya no brillaba por el éxito, sino por el arrepentimiento. «¿Puedo pasar, mamá?» «Claro, hijo. Esta siempre ha sido tu casa». Entró y se quedó mirando alrededor.
Todo seguía igual, los mismos muebles viejos, el mismo reloj de pared, el olor a pan y café. Se sentó en la mesa en su lugar de siempre. Tragué algo, dijo mostrando una calla envuelta con cinta azul. Dentro había un pan de elote, igualito al mío. Claudia lo horneó contigo en mente, susurró. Dice que quiere aprender tu receta. Ah, sí, respondí sonriendo. Pues que venga un día, pero que sepa que no se trata del pan, sino del cariño con que se amasa. Nos reímos los dos. Por primera vez en meses fue una risa verdadera. Pasamos la tarde hablando. Me contó que después del evento Claudia había llorado, que se sintió avergonzada al darse cuenta de cuánto había juzgado, que incluso habló con sus padres y ellos en su manera orgullosa reconocieron su error. No sé si puedas perdonarla, dijo Mauricio, pero está intentando cambiar. El perdón no se da, se construye, responde, paso a paso. Hablamos también del fideicomiso de la fundación. Le expliqué cómo cada semana iba al hospital a visitar a los niños, a leerles cuentos, a llevarles pan. Les digo que es un pan mágico, le conté, porque cuando lo comen se sienten menos solos. Y funciona, siempre sonreí, porque el amor nunca falla si se da sin esperar nada a cambio. Mauricio se quedó callado largo rato. Luego levantó la vista. Mamá, si me dejas, quiero ayudarte. No con dinero, sino con mi tiempo. Quiero ir contigo al hospital. Mi corazón dio un salto, no por sorpresa, sino por esperanza. Claro que sí, hijo, le responde. Pero prepárate, a la no hay máscaras, ni trajes, ni títulos. Solo personas. Los días siguientes fueron distintos. Mauricio cumplió su palabra. Lo vi reír con los niños, contar chistes, limpiar mesas, ayudar a repartir mantas. Cada sonrisa que recibía era una lección que el dinero nunca podría enseñarle. Claudia fue la siguiente en venir. Llegó un martes nerviosa con un ramo de girasoles. Doña Teresa, no sé cómo empezar. Empieza por sentarte, le dije. Nos miramos un momento largo. Su maquillaje era perfecto, pero sus ojos estaban rojos. He sido injusta, soberbia y ciega. Quise que mi familia pareciera perfecta y terminé olvidando lo que realmente importa. A veces el orgullo se disfraza de educación, respondí con suavidad. Lo importante es darse cuenta a tiempo. Usted puede perdonarme, ya lo hice, le dije la noche en que decidí no odiarte. Claudia lloró, yo la abracé y en ese abrazo sin palabras entendí que el perdón no cambia el pasado, pero puede curar el presente. Con el tiempo la fundación creció. Le pusimos nombre Elote y Esperanza. No por el pan, sino por la historia que lo unía todo, una madre, un hijo y el valor de la humildad. Cada año hacíamos una cena para recaudar fondos, pero esta vez era distinta. Sin ostentación, sin lujos. Mesas sencillas, música de mariachi, comida casera. Las mismas manos que antes me sirvieron con desprecio ahora me ayudaban con respeto. Una noche durante una de esas cenas Mauricio tomó el micrófono. Quiero agradecer a mi madre, dijo con la voz quebrada, porque me enseñó que el dinero puede comprar comodidad pero nunca dignidad. Los aplausos llenaron el salón. Yo en mi rincón solo sonreí, no por orgullo sino por paz. Esa noche cuando regresé a casa me serví un té y me senté frente a la ventana. Miré la ciudad dormida y pensé en todo lo que había pasado, en cómo una cena llena de desprecio se había convertido sin quererlo en el comienzo de un cambio. Tomé mi libreta y escribí. Fingí ser pobre para descubrir la verdad, y aunque esa noche me rompió el corazón, también me enseñó que la dignidad, cuando se defiende sin gritar, puede cambiar vidas. Cerré la libreta y suspiré. Antes de irme a dormir prendí una vela frente a la foto de mi esposo. ¿Ves, viejo?, le dije. Al final todo valió la pena. Apagué la luz. El silencio ya no dolía. Era un silencio lleno de paz, de amor, de dignidad. Y mientras el viento movía las cortinas supe que mi historia no terminaba allí. Solo empezaba un nuevo capítulo, uno donde no hacía falta fingir nada porque finalmente había aprendido a vivir con la verdad. A veces el respeto se gana no con gritos sino con silencio y coherencia. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame qué parte te conmovió más. Déjame un comentario y dime desde dónde nos escuchas. Tenemos muchas historias como esta, llenas de vida, lecciones y esperanza. Así que suscríbete y acompáñanos cada día. La vida cuando se comparte con alma siempre sabe mejor.